En realidad, hoy me iba a encontrar con Pirulo en el bosque, pero me acaba de llamar hace un rato y me dice que debido a un problema que había tenido en Buenos Aires con el tiempo y la tormenta, no iba a poder estar conmigo. Y justamente aquí también está lloviendo, así que lo dejamos postergado para mañana. Y me dice, muy sonriente, me dice, porque acaba de volver de China él, y me dice, te traje un regalito para que entres en Nirvana. No sé qué habrá querido decir. Pero bueno, mientras ocurre eso y dejamos para mañana, yo dije, ¿cómo no me voy a perder la oportunidad de conversar con los amigos? Porque para mí, los amigos, ustedes, tienen una importancia fundamental en todas estas cosas. Porque en general la persona o el individuo que no tiene amigos, que no tiene gente en quien confiar, en quien comentar, en quien a veces que le aprueben o lo desaprueben sus ideas, y no tiene sentido la vida. O sea, uno debe estar rodeado de un ambiente de cordialidad, de buenas ondas. Por eso, cuando hablábamos hace unos días con Pirulo sobre la concepción de un nuevo país, me dijo, mirá, tenemos que tratar de proyectar la reconstrucción general del país, porque son todas estructuras obsoletas, generales, que datan de más de 100 años, y entonces nadie puede construir nada en una estructura obsoleta, una estructura vieja, una estructura sin ese dinamismo de los tiempos. Pero me hizo hincapié en algo que realmente me dejó pensando. Me dijo, vos sabés que tenemos que reconstruir también, y esto es muy importante, el autoestima, la calidad humana de los argentinos. Se ha deteriorado el afecto, el cariño, el sentimiento, la cordialidad, la confianza. Y claro, dice, todo eso es algo que realmente conspira contra cualquier proyecto, porque si no tenemos nosotros, me decía Pirulo, la capacidad de convivir en armonía, no podemos unirnos para construir nada, porque si hay odios, resentimientos, sentidos de venganza, desafectos, cuestionamientos, en fin, en un estado de delincuencia operativa en la mentalidad de la gente, es imposible que con una negatividad absoluta y total instalada en la sociedad, es imposible construir nada, me decía. Y claro, uno no se da cuenta porque uno está conviviendo en ese maremándum cotidiano de la lucha, esa lucha que incluso ahora se ha desatado, se han agudizado ahora incluso los inconvenientes, se ha desfasado la sociedad. O sea, la gente no está contenta. Y es muy difícil cuando una situación así está tan agresiva que uno le va a hablar de armonizar, de que tenemos que consensuar, que tenemos que ser tolerantes, que tenemos que darles estímulos a aquellos que están deprimidos. Hay un montón de gente con miedos. Entonces es muy difícil cuando una sociedad se va achatando, se va desvirtuando el estímulo, es muy difícil construir con esa gente algo realmente con proyección a futuro. Por eso yo he tratado, y claro, uno no tiene capacidades, uno se da cuenta que le faltan recursos para poder transmitir realmente lo que siente, porque uno es una persona con una limitación modesta, como tenemos la gran mayoría de nosotros los argentinos. Entonces, si la gente con enormes capacidades, que ha estudiado para esto, que tiene realmente títulos en relaciones humanas, en educación, en convivencia,
en estímulos participativos, sobre todo las corrientes religiosas, los que enseñan ese estado sublime del espíritu, donde armonizan las almas, los sentimientos, o sea, donde está la paz que realmente uno busca en los templos o en la palabra de los iluminados, que son los que realmente nos enseñan a equilibrarnos, a controlar nuestros ímpetus, nuestras frustraciones y ese resentimiento que uno a veces no puede controlar. Entonces, si las personas que están en predisposición para armonizar a las sociedades no producen resultados, entonces uno se siente un poquito como desubicado y claro, no sabe qué hacer y recurre qué sé yo, al amigo. Por eso necesitamos nosotros la cordialidad, por eso necesitamos el compañero, dejamos la tolerancia. Fíjense que yo he descubierto que a veces un silencio oportuno prolonga mucho tiempo las amistades y sobre todo una cosa muy importante que nos ha a nosotros condicionado y que nos ha taladrado los valores, es la confianza. Ha desaparecido la confianza. O sea, la lujuria, por decirlo de alguna manera como expresión, ha despertado las voracidades. Y entonces se ha perdido la confianza. Se ha perdido la alegría. Fíjense que la alegría forma una parte muy importante de las sociedades. Porque las cosas que se hacen con alegría, que se hacen contentas, que se hacen con ese jolgorio natural de transmitir esa alegría que es contagiosa. Una de las cosas muy terriblemente que hemos perdido es la sonrisa. Fíjese que uno andando por el mundo, uno conoce mucha gente y observa un detalle que a veces pasa desapercibido porque uno no se da cuenta. Cuando uno mira una cara se encuentra con unos ojos que le sonrían. ¿Qué sé yo? Le dan, no sé, está bien. Me dirán que es mecánica, que es lo que enseñan, qué sé yo, los desarrollos humanos, la superación personal. Pero qué bien que hace una sonrisa, sobre todo cuando uno tiene naturales problemas, porque estamos en una tensión permanente porque estamos volcados a eso, o sea, hemos sido aporreados. Fíjense que hoy, por ejemplo, estaba viendo aquí en esta computadora, la Corte Suprema autorizó el aumento de la luz en la provincia de Buenos Aires. Eso no le puede producir alegría a nadie, eso no le puede producir encantamientos a ninguna persona, eso no puede llevar alegría. O sea, si el Estado, si el gobierno, si las instituciones nos bajan una línea de preocupación y nos inducen a la pobreza y a la marginación social y nos bajan los sueldos y nos quedamos sin trabajo y nos aumenta el gas, la luz, nos aumentan los alimentos, vamos al mercado y todos los días tenemos sorpresas porque los precios suben indiscriminados. Entonces tenemos una sociedad que estamos resistiendo y que la gente no sabe qué hacer. Y entonces es natural, es razonable que esté influida de ira y de bronca y que tenga ganas de putearlos a todos. Y entonces, fíjese que con esa situación generalizada es difícil traspasar ese umbral que significa elevarnos en consideración, en tolerancia para el proyecto futuro. Entonces, Pirulo me contaba todas esas cosas que uno a veces no se da cuenta. Y entonces ahí es cuando nosotros tenemos que trabajar en eso. Nosotros, vos,
vos, eso que ya no, ahora sí ya podemos decir que no sabíamos. Fíjate, hemos hablado de este tema. Entonces vamos a empezar nosotros, pero para beneficio nuestro, para que vamos a hacer unos como ensayo, vamos a hacerlo en ensayo en la casa. Cuando, por ejemplo, hay una contestación un poquito salida de tono de cualquiera de los nuestros, en vez de repicarle inmediatamente, vamos a ensayar callarnos la boca, a ver qué pasa. Y vamos a dejar que siga hablando hasta que esa sensación de angustia que se está expresando por la boca de nuestra mujer, de nuestros hijos, de nuestros amigos, vamos a escucharlos. En vez de reprimirlo, de retrucarle, vamos a escucharlos. Eso es un síntoma de inteligencia, porque tenemos que entender que esa persona que está reaccionando en forma violenta es porque está afectada, porque está dolida, porque está frustrada, porque se siente agredida. Y entonces también la toma con nosotros. En fin, no sé si sirve esto, pero yo te comento de buena gana, porque si entre los amigos no nos conectamos y no nos comunicamos y no nos pasamos estos pequeños secretitos, y no vamos a estar en capacidad para iniciar un enorme proyecto de cambio. O sea, cambiar el país es una tarea monstruosa. Pero difícil es si no la proponemos, si creemos que no la podemos hacer. Y imagínense lo que significa ir a acostarse a la noche y sentirse frustrado, sentirse desesperado. Y sentarse provocado y sentarse agredido y impotente, porque al final del día, como no podemos resolver las cosas, nos sentimos impotentes y al sentirnos impotentes no damos respuestas, o sea, no nos superamos, no vencemos a la adversidad nos adormece, nos golpea y esa reacción nuestra no cambia las cosas. En fin, yo te quería comentar estas cosas emocionadas porque como está lloviendo, no es que me he puesto triste, me he puesto sentimental, porque los que no tenemos la oportunidad de ser sentimentales, aunque sea un rato, estamos condenados a sufrir las consecuencias. ¿Qué sé yo? Te quería mandar este mensaje esperanzador, porque tenemos que creer en algo. Vos creés en el Dios que quiera, pedirle a tu santo preferido y rogarle con toda tu fuerza. Pero te voy a agregar algo. Además de a tu Dios y a tu santo y a tus vírgenes y también hacer la parte tuya. No te confíes solamente al santo. Vos también hacés la parte tuya. Y vos sabés que la parte tuya, el santo te va a escuchar. Porque si el santo te ve preocupado, te va a dar el empujoncito que vos le pidís. Pero también te voy a dar otra sugerencia. No le pidas tanto al santo. Pensá un momento lo que te voy a decir ahora. ¿Qué le ofreces vos a cambio? ¿Has pensado? ¿Has pensado que siempre estás pidiendo? Y yo te pregunto y te sugiero y te digo y te comento. ¿Por qué no cambiamos un poco el eje de la cosa? Y en vez de pedirle tanto, un día decir al santo, yo ofrezco tal cosa, yo ofrezco tal cosa, yo quisiera hacer tal cosa, yo voy a luchar para lograr tal cosa, yo voy a levantarme más temprano, yo voy a poner más intensidad a mi búsqueda, O sea, cambia el eje de las cosas. Fíjate qué es lo que vos podés ofrecer en vez de esa costumbre que tenemos de siempre estar pidiendo. ¿Qué te parece la idea?